Una gran parte del Océano Atlántico tiene una fama que da miedo. Por más de 100 años, esta zona ha sido el lugar de cosas que no se pueden explicar. Hay muchísimas historias de barcos y aviones que desaparecen sin dejar rastro. Son casos reales que han dejado pensando a expertos y marineros. La cantidad de estas cosas que pasan nos hace ponerles atención. Es como si algo raro y constante estuviera siempre en estas aguas. Lo que atrae del Triángulo de las Bermudas es que no se deja explicar. ¿Qué cosas raras pasan en estas aguas que preocupan tanto? Esta parte del Atlántico sigue siendo un misterio sin resolver. Se ha vuelto un ejemplo famoso para cualquier misterio que no se entiende. Las cosas que se cuentan de aquí forman un patrón preocupante de pérdidas. Este patrón necesita que los científicos lo estudien muy bien. El Triángulo de las Bermudas no está marcado en los mapas de los barcos, pero sí existe muy claro en la imaginación de la gente, como un lugar grande no muy bien definido. Sus esquinas forman un triángulo, uniendo Miami, Bermudas y San Juan. Esta zona del mar se ha vuelto famosa, como si fuera lo mismo que misterios. La idea de un lugar así nos hace dudar de que todo el mundo se pueda dibujar en un mapa. El área cubre más o menos 1 millón de kilómetros cuadrados. Esta zona es más grande que muchos países de Europa juntos. El Triángulo de las Bermudas no es un rincón perdido del océano. Incluye rutas por donde pasan muchos barcos. Muchísimos barcos de carga pasan por estas aguas. Viajan entre puertos de América, Europa y el Caribe. Yates privados, barcos de pesca y cruceros también navegan por esta zona. Que haya tanto movimiento aumenta la posibilidad de que pasen cosas. Más barcos y aviones significan más chances de que algo salga mal. La importancia de esta zona como cruce de caminos en el mar tiene mucha historia. Desde que los europeos exploraron, estas aguas han sido muy importantes para navegar. La corriente del Golfo pasa por partes del triángulo. Ayuda a ir más rápido, pero también hace difícil navegar. Las historias de mala suerte en el mar aquí son más viejas que la leyenda moderna. El USS Cyclops era un barco carbonero gigante de la clase Proteus. Se botó al mar en 1910 y llevaba carbón para la marina. Medía más de 540 pies, era una muestra de la ingeniería de antes. En la primavera de 1918, llevaba 306 pasajeros y tripulantes, además de mineral de manganeso. El Cyclops desapareció, sorprendiendo al mundo de los barcos. En marzo de 1918, salió de Barbados hacia Baltimore. Nunca llegó a donde iba. No se recibió ninguna señal de auxilio ni SOS. Simplemente desapareció, dejando un vacío preocupante. La última vez que se vio, no parecía tener problemas mecánicos. El barco iba en un rumbo fijo. El 28 de diciembre de 1948, un avión Douglas DC-3 salió de San Juan. Iba hacia Miami, una ruta aérea muy usada. A bordo iban 29 pasajeros y 3 tripulantes. El vuelo era de la compañía Airborne Transport Inc. El DC-3 era conocido por ser un avión fuerte. Las primeras horas pasaron sin problemas. La tripulación se comunicaba por radio como siempre. El clima estaba despejado y bueno. En la última comunicación, el piloto dijo que veía las luces de Miami. Todo parecía estar bien. Todo. Los hidratos de metano del fondo del mar son otra teoría. Son como hielos que pueden explotar y soltar burbujas de gas metano. Cuando sale el gas, el agua se vuelve menos densa, como con espuma. Un barco arriba podría dejar de flotar y hundirse rápido. Esto explica por qué algunos barcos desaparecen sin dejar rastro. La teoría del eructo del océano se ha probado en laboratorios. Se discute si esto pasa en el Triángulo, pero sigue siendo una explicación posible. Cuando la ciencia no alcanza, la imaginación piensa en cosas increíbles. Una idea es que hay portales a otras dimensiones. El Triángulo de las Bermudas podría ser una puerta a otros mundos. Esto explica por qué no se encuentran restos en muchos casos. Un barco o avión que pasara por ahí dejaría de existir en nuestro mundo. Sería llevado a otro lugar.
Esta idea va bien con lo repentino de las desapariciones. Ni llamadas de auxilio, ni restos, solo un final brusco. La idea de una puerta cósmica da una respuesta impactante. Explica cómo cosas grandes desaparecen por completo, sin dejar rastro para los investigadores ni para sus familias. Ecos de la Atlántida. Un legado hundido. El Triángulo de las Bermudas se relaciona con la ciudad perdida de la Atlántida. Se decía que la Atlántida tenía tecnología muy avanzada antes de hundirse. Algunos creen que estaba cerca del Triángulo de las Bermudas. Restos de su tecnología podrían estar en el fondo del mar. Estos aparatos podrían prenderse de vez en cuando, creando campos de energía. Estos campos podrían afectar los instrumentos para navegar. Podrían causar fallas en las máquinas o crear cosas raras. El camino de Bimini se menciona como prueba de que hubo construcciones de la Atlántida. Esta teoría da una explicación como de cuento para los misterios. Aunque hay muchas leyendas e historias increíbles de desapariciones sin explicación, los científicos han trabajado mucho para entender el Triángulo de las Bermudas. Los investigadores estudian esta famosa zona no pensando de antemano en fuerzas sobrenaturales, sino usando las herramientas serias del análisis de datos y la investigación lógica. Su meta principal es saber si los fenómenos que se cuentan son de verdad únicos o si se pueden explicar por procesos naturales conocidos y factores humanos. Esta perspectiva científica intenta quitar las capas de mito, enfocándose en hechos que se pueden comprobar y en probabilidades estadísticas. El objetivo no es hacer menos importantes las tragedias que han ocurrido, sino ponerlas dentro de un marco racional y entendible, examinando la evidencia con una mirada clara y objetiva. Implica mirar con mucho cuidado los datos oceanográficos, meteorológicos e históricos. Un aspecto crucial de la evaluación científica moderna es el análisis estadístico de los incidentes dentro del Triángulo de las Bermudas. Muchos estudios han comparado la frecuencia de pérdidas de barcos y aviones en esta área con las de otras regiones marítimas con mucho tráfico alrededor del mundo. Los resultados de estos análisis comparativos seguidos sugieren que el número de desapariciones en el Triángulo de las Bermudas no es exageradamente más alto cuando se toma en cuenta la gran cantidad de tráfico de barcos y aviones. En resumen, aunque sí ocurren accidentes, su tasa podría no ser estadísticamente más significativa aquí que en cualquier otro tramo ocupado del océano. Esta perspectiva desafía la idea popular del Triángulo como una zona excepcionalmente peligrosa, sugiriendo que su reputación podría estar aumentada por cómo se cuentan ciertas historias y por lo llamativo de sus misterios. Aunque la ciencia ha logrado aclarar muchos aspectos del Triángulo de las Bermudas, dando explicaciones lógicas para un número importante de incidentes, también es cierto que una solución completa y aceptada por todos para cada caso histórico sigue estando fuera de nuestro alcance. El paso del tiempo, junto con la naturaleza implacable del ambiente marino, muchas veces significa que la evidencia crucial se pierde para siempre. Para algunas desapariciones más antiguas, los registros son pocos, hay pocos testimonios, y las limitaciones tecnológicas de la época impidieron investigaciones profundas o esfuerzos de recuperación. Esta falta natural de información detallada para ciertos eventos significa que algunas preguntas, simplemente, quizás nunca encuentren respuestas definitivas, permitiendo que las suposiciones sigan creciendo en estos vacíos. Los elementos sin resolver muchas veces tienen que ver con las circunstancias muy específicas de desapariciones famosas particulares, como la causa exacta de la desorientación del vuelo 19 o el destino preciso del USS Cyclops. Aunque se pueden aplicar teorías generales sobre el clima o errores de navegación, la ausencia de restos o de comunicaciones finales deja piezas críticas de estos rompecabezas faltando. ¿Por qué pilotos experimentados se perdieron tanto? ¿Cómo pudo un barco tan masivo desaparecer sin una sola llamada de auxilio? Estos son los tipos de preguntas específicas e inquietantes que continúan preocupando a los investigadores y fascinando al público. La incapacidad de señalar una causa concreta, apoyada por evidencia física en estos casos icónicos, asegura su estatus duradero como verdaderos enigmas dentro de la leyenda más amplia del Triángulo. Además, la inmensidad y la hostilidad natural del propio entorno oceánico
contribuyen significativamente a la naturaleza no resuelta de muchos misterios marítimos, incluidos los del Triángulo de las Bermudas. Nuestro viaje a través de la enigmática extensión del Triángulo de las Bermudas ha navegado un complejo mar de información. Hemos explorado sus límites geográficos difusos, contado algunas de sus desapariciones más infames y escalofriantes, y considerado cuidadosamente una amplia gama de explicaciones propuestas. Estas explicaciones van desde lo completamente posible y con base científica hasta lo indudablemente especulativo y profundamente paranormal. La leyenda del Triángulo ejerce una poderosa e innegable atracción sobre la imaginación humana, un torbellino de intriga que ha persistido durante muchas décadas. ¿Es esta narrativa duradera simplemente una colección seleccionada de accidentes marítimos y aéreos no relacionados, aunque profundamente trágicos, cuyo impacto se ha magnificado y distorsionado a través del arte convincente de contar historias? ¿O acecha algo más singularmente siniestro bajo las olas y dentro de los cielos de esta notoria región? La imagen generalizada del Triángulo de las Bermudas, como una zona excepcionalmente peligrosa, le debe mucho a la cultura popular y a cómo lo muestran los medios. Autores, cineastas y documentalistas a menudo han enfatizado los aspectos más sensacionales de las desapariciones, a veces dando prioridad al misterio sobre los hechos meticulosamente verificados. Esta tendencia al sensacionalismo, sin duda, ha jugado un papel crucial en consolidar la formidable reputación del Triángulo en la conciencia global. Una historia cautivadora, particularmente una con toques de lo desconocido e inexplicable, posee un poder natural para captar la atención y perdurar a través del tiempo. Es mucho más atractivo susurrar sobre fuerzas misteriosas que analizar datos meteorológicos o errores humanos, alimentando así la leyenda. La narrativa se convirtió en una entidad que se sostenía por sí misma, creciendo con cada nueva narración. Aunque las explicaciones científicas prácticas y los análisis estadísticos pueden dar cuenta de muchos incidentes atribuidos al Triángulo de las Bermudas, es igualmente cierto que ciertos aspectos de casos específicos e icónicos permanecen tercamente oscuros. Para algunas de las desapariciones más famosas, como la del vuelo 19 o el USS Cyclops, la cadena precisa de eventos que llevaron a su desaparición todavía se debate y falta prueba definitiva. La ausencia de restos, la falta de llamadas de auxilio en condiciones aparentemente manejables o la inexplicable desorientación de tripulaciones experimentadas. Estos son los detalles que alimentan el argumento de un misterio genuino. Estos elementos no resueltos aseguran que, para algunos, el Triángulo siempre representará más que solo una colección de accidentes desafortunados. Encarna circunstancias verdaderamente desconcertantes. El océano mismo es un personaje en este drama continuo, una entidad vasta y formidable, capaz de ocultar secretos en sus inmensas profundidades. Su gran escala, combinada con sus condiciones dinámicas y a menudo duras, hace que la recuperación de naves o aeronaves perdidas sea una tarea increíblemente desafiante, a veces imposible. El mar puede borrar rápidamente todo rastro de un desastre, tragándose la evidencia por completo y dejando atrás solo preguntas y un silencio inquietante. Esta capacidad inherente del océano para guardar sus secretos contribuye significativamente al misterio perdurable que rodea muchas pérdidas marítimas, no solo aquellas dentro del Triángulo de las Bermudas. Las profundidades insondables siguen siendo una de las últimas grandes fronteras inexploradas de la Tierra, guardando innumerables historias no contadas. El Triángulo de las Bermudas, por lo tanto, puede verse como un símbolo poderoso de las incógnitas restantes que aún existen en nuestro mundo moderno. En una era dominada por el avance científico y la innovación tecnológica, sirve como un humilde recordatorio de que no todo ha sido mapeado, categorizado o explicado de manera concluyente. Todavía hay fenómenos que desafían nuestra comprensión y eventos que desafían una fácil categorización. Estas preguntas persistentes no son necesariamente una invitación a abrazar lo sobrenatural, sino más bien un llamado a reconocer los límites de nuestro conocimiento actual y las complejidades del mundo natural. El Triángulo encarna esa fascinante intersección donde la ciencia conocida se encuentra con el persistente encanto de lo inexplicable. En conclusión, el legado del Triángulo de las Bermudas es un tapiz multifacético tejido con hilos de hechos verificables,
Probabilidad estadística, error humano, clima extremo y un núcleo persistente de sucesos genuinamente desconcertantes. Es probable que sea una combinación de mito, mala interpretación y quizás unos pocos eventos verdaderamente inexplicables que continúan desafiando respuestas simples. Ya sea que lo percibas como una mera área geográfica con una reputación sensacionalista, o como un lugar donde el velo entre lo conocido y lo desconocido ocasionalmente se adelgaza, su historia innegablemente nos desafía. Nos impulsa a seguir cuestionando, a continuar explorando y a recordar siempre que nuestro planeta, y el vasto universo más allá, todavía encierran profundos misterios esperando ser entendidos, o quizás, destinados a seguir siendo enigmas.